Recordemos que la valoración es la primera fase del proceso de enfermería, que consiste en la obtención, organización, validación y registro sistemático y continuo de los datos. Existen 4 tipos diferentes de valoraciones: la valoración inicial, focalizada, urgente y nueva valoración después de un tiempo. Estas valoraciones varían de acuerdo con su propósito, momento, tiempo disponible y el estado del paciente. A continuación veremos cada una de ellas. Valoración inicial. Su momento de ejecución se realiza en un plazo especificado, tras el ingreso a un centro de asistencia sanitaria. Su propósito es establecer una base de datos completa para la identificación del problema y las referencias y comparaciones futuras. Un ejemplo es la valoración de enfermería al ingreso. Valoración focalizada. Es un proceso continuo integrado en los cuidados de enfermería. Este consiste en determinar el estado de un problema específico, determinando en una valoración previa, identificar problemas nuevos o que pasaron desapercibidos en una previa valoración. Un ejemplo sería la valoración horaria de la ingestión de líquidos y de la diuresis del paciente en una unidad de cuidados intensivos, o la valoración de la capacidad del paciente para cuidar de sí mismo mientras se le ayuda a bañarse. Valoración urgente. Durante cualquier crisis fisiológica o psicológica del paciente, su propósito es identificar problemas que pongan en riesgo la vida. Un claro ejemplo sería la valoración rápida de la vía aérea, el estado respiratorio y la circulación del paciente durante un paro cardíaco, o la valoración de tendencias suicidas o del potencial violento del paciente. Nueva valoración después de un tiempo. El momento de la ejecución es varios meses después de la valoración inicial. Su propósito es comparar el estado actual del paciente respecto de los datos iniciales obtenidos con antelación. Un claro ejemplo, volver a valorar el estado funcional en una residencia o en un contexto ambulatorio, o por supuesto, en un hospital en el cambio de turno. La valoración también se basa en la obtención de datos. Estos datos pueden ser subjetivos, también denominados síntomas o datos encubiertos, que solo son evidentes para la persona afectada y solamente la persona puede describirlos o verificarlos. Los datos objetivos, también denominados signos o datos manifiestos, son detectables por un observador o pueden medirse o compararse según un parámetro de referencia aceptado. Pueden verse, oírse, sentirse o olerse y se obtienen mediante la observación o la exploración física. Los métodos de obtención de datos. Los principales métodos para la obtención de datos son la observación, la entrevista y la exploración. La observación tiene lugar siempre que el profesional de enfermería entra en contacto con el paciente o con sus allegados. Utiliza como estrategias la obtención de datos utilizando los sentidos: la vista, el olfato, el oído y el tacto. La entrevista se utiliza principalmente mientras se toma la historia de enfermería. La exploración es el principal método utilizado durante el proceso de valoración física. La valoración física es un método sistemático de recogida de datos que utiliza la observación, es decir, los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el tacto, para detectar problemas de salud. Para llevar a cabo la exploración se utilizan técnicas de inspección, auscultación, palpación y percusión. Esto se realizará de manera cefalocaudal o cefalopodálica, con enfoque de cabeza a pies. Comienza con el examen de la cabeza, avanza por el cuello, tórax, abdomen y las extremidades y termina con los dedos de los pies. El profesional de enfermería que utiliza el enfoque por sistemas corporales investiga cada sistema de forma individual, es decir, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etc. Teniendo en conclusión que la valoración conlleva la participación activa del paciente y del profesional de enfermería para obtener datos objetivos y subjetivos sobre el estado de salud del paciente. El paciente es la fuente principal de información. Las fuentes secundarias son la familia, amigos, miembros del equipo de asistencia sanitaria, la historia clínica del paciente y la bibliografía relacionada pertinente en cada caso. Los datos subjetivos del paciente son las percepciones personales de este, las cuales a menudo se obtienen a través de la realización de la historia de enfermería. Los datos objetivos, por ejemplo, datos observados y recogidos durante la exploración física, son datos que un observador puede detectar. Los principales métodos de obtención de datos son la observación, la entrevista y la exploración. La observación es una habilidad consciente y deliberada que implica el uso de los sentidos. El profesional de enfermería utiliza una combinación de entrevista dirigida y no dirigida, con preguntas cerradas y abiertas para obtener la historia de enfermería. La valoración de enfermería debe ser completa y exacta, ya que los diagnósticos e intervenciones de enfermería se basan en esta información. Es preciso realizar
una validación de algunos de los datos. Los datos subjetivos pueden utilizarse para validar los datos objetivos y viceversa. Los datos primarios y secundarios también pueden utilizarse para validarse unos a otros. Es preciso registrar los datos de forma objetiva, sin interpretaciones ni deducciones.